Señores, buenas tardes. Hoy viernes estamos aquí como ustedes, como todos los viernes. Un país que está complicadito, ¿eh? Las cosas tan extrañas que hoy vamos a tener que hablar de muchas cosas. Vamos a dejar los teléfonos abiertos por si ustedes quieren preguntarnos algo o podemos aclararle algo. Porque incluso en la semana pasada estábamos hablando de los problemas que hay con la foresta y con medio ambiente. Y nos llamó un señor ahí que dijo que nosotros no sabíamos nada de nada, que él era que sabía, pero bueno, lo que saben no resuelven nada, entonces lo que no sabemos tenemos que decir cómo que se arreglan las cosas. Y entonces yo invité a ese señor a que viniera y nos explicara las cosas que él decía. Estábamos hablando de los pinos que se han estado colocando en todas partes de este país, porque ustedes saben que aquí este país estaba lleno de pinares. Un buen día resulta que esa madera de esos pinos es muy buena y muy cara, es el pino criollo que produce la madera de pino, el pichipén, una madera muy buena. Y hubo un fuego grandísimo, entonces se sustituyó en un gobierno, en el gobierno de Jorge Blanco, por unos pinos malísimos. No sabemos si lo compraron barato o si habían grandes comisiones o qué fue lo que pasó, ¿no? Pero sembraron esos pinos y eso es lo que ha llenado parte de las cordilleras, que ahora pues se están torciendo y cayendo solos, y entonces ustedes ven que hay un lío grandísimo porque que están deforestando y que entonces la gente que es para sembrar. Yo encuentro que si se deforesta y se deja suficiente foresta en el país para que no quede el país deforestado, es preferible sembrar alimentos que se necesitan no solamente para los dominicanos, sino para los extranjeros, todos los turistas que vienen, que comen muchísimo. 6 millones de turistas al año comen mucho, y eso que ellos lo pagan con su dinero, con su divisa, es como si fuera exportación. Ese señor me llamó y me dijo que no era así, que esos pinos, finalmente dijo que sí, que era que se había sembrado eso porque los pinos es muy difícil conseguir la semilla. Entonces eso de tener que conseguir la semilla y sembrarla, hacer un vivero para tener un buen árbol, eso es preferible poner una matica ahí de cualquier otra cosa o una matica menos buena y echar para adelante. Las improvisaciones de aquí de toda la vida, pero no estamos conscientes de eso. Y yo quería comentarle dos cosas también. Hoy vi en el periódico que se cumplen 42 años del fallecimiento del doctor Andrés Avelino García. Hay mucha gente que sabe que aquí hay una calle que se llama Andrés Avelino García, pero no tienen ni idea de quién fue Andrés Avelino García. Andrés Avelino García fue uno de esos dominicanos que aparecen aquí con bastante frecuencia y que no sabemos aprovechar y utilizar en los diversos gobiernos que se han sucedido con el propósito con que debieron de haber sido utilizados. El doctor Andrés Avelino García nació en Montecristi en el año 1900 y fue, entre otras cosas, mi profesor en la Escuela Normal Presidente Trujillo, la escuela pública de la capital donde yo hice el bachillerato, y donde los profesores de la universidad, de la Escuela Normal, eran las personas más preparadas del país. Es obvio que no tengo que decir que era la era de Trujillo, y que ese señor fue un dominicano ilustre, que dice aquí en el periódico de hoy que, entre otras cosas, tenía una cantidad de títulos porque fue poeta, filósofo, ingeniero, matemático y maestro dominicano. Y ese señor fue
uno de los que fundó un movimiento poético que hubo aquí que se llamaba el postumismo. Y su esposa también era profesora en la Escuela Normal Presidente Trujillo, y también una distinguida profesora. Tuvo varios hijos, todos muy inteligentes, y creo que casi todos son abogados. Algunos de ellos todavía viven. Pues el doctor Andrés Avelino yo lo conocí mucho, porque incluso en el último año de estudio del bachillerato, que él era mi profesor, en su clase me había cogido mucha confianza a mí, porque yo le tenía mucho aprecio a él, y parece que eso era recíproco. Yo fui el que le ayudó a corregir un libro que acababa de escribir en esa época, que se llamaba El problema antinómico de la fundamentación de una lógica pura. Ese señor, hace 42 años que murió, no se le ha dado importancia ninguna. Si hubiese sido un político que hubiera hecho mucho dinero y que hubiera tenido otra actividad que no fuera la de enseñar a los dominicanos, pues se le hubiese dado más homenaje. Lo mismo pasa con otros dominicanos, como con el doctor Nilo Herrera Argüello, médico, hijo de un señor guardacampestre de San Pedro de Macorís, que emigró a los Estados Unidos después de médico y fue el jefe de laboratorio de la Universidad de Cornell. Cuando eventualmente se distinguió tanto que cuando hubo el accidente de Chernóbil, que fue una explosión atómica con una gran pérdida de material radioactivo que hubo en Rusia y que afectó a medio mundo, se nombró una comisión de 10 personas, uno de cada uno de los países que tenían que ver con energía atómica y demás en aquella época. Y ahí curiosamente había un dominicano, el doctor Nilo Herrera Argüello, de San Pedro de Macorís, hijo de un guardacampestre del Ingenio Consuelo. Y ese señor no solamente formó parte de esa comisión, sino que él fue el chairman, la cabeza de las investigaciones que se hicieron, que concluyeron cuando se escribió un libro donde él es prácticamente el autor del libro, donde se describe qué hacer cuando hayan grandes accidentes atómicos. Y fue el libro que se utilizó cuando un tsunami entró en Japón y acabó con las cuestiones nucleares de Japón. Y también fue entonces ese dominicanito de ahí de mi pueblo, de San Pedro de Macorís, el que había dicho que era lo que había que hacer. Aquí eso no se comentó. Si hubiese hecho alguna vagabundería o algo, entonces que hubiera tenido más prestigio, pero fue un hombre de trabajo que murió hace pocos años, después de haber desempeñado esa función, y que aquí tampoco se menciona. Pero así es que somos nosotros los dominicanos. Y a propósito de eso, quiero también comentar que ustedes saben que próximamente van a haber elecciones. Se ha dicho que van a ser unas elecciones complicadas. Y yo he oído toda clase de versiones de que en estas elecciones, de aquí a que lleguen las elecciones, van a haber muchos líos entre políticos que se han metido a políticos y están ahí, no porque tengan interés en mejorar las condiciones de nosotros los dominicanos, sino porque tienen interés en mejorar sus condiciones económicas de sus bolsillos. Hay muchas personas que están preocupadas por ese hecho, y uno de los que están más preocupados son precisamente la Iglesia Evangélica de la República Dominicana. La Iglesia Evangélica mueve más de 1 millón de votos. Entonces ustedes ven que todos los días se hacen encuestas, se dice que fulano va a ganar
por 60, el otro va a perder por 30, el otro va... Y todo el mundo da su opinión, pero todavía no estamos a 15 de mayo, así que todavía no se sabe cómo va a terminar esa fiesta, si va a terminar como la fiesta de los palos o como el Rosario de la Aurora, como dicen en España. Entre tanto, la Iglesia evangélica, junto con la Iglesia católica romana, creen tener la fuerza suficiente para indicar a sus seguidores por quién votar. Entonces, ahora que hay tantos candidatos, entre los cuales hay candidatos muy buenos, aunque quizás hasta ahora no sean los más populares, ni los que arrastran más porque todavía no han ofrecido, como otros, villas y castillas, sino que están ofreciendo mejorar la situación del país a base de trabajo. Con ese propósito, las iglesias, repito, las iglesias evangélicas y católicas romanas, han dirigido una carta que salió publicada en el periódico El Nacional de ayer, una página entera, que hay otra página, hay varias páginas llenas de lo que ellos quieren decirle a sus gentes. Y la carta está dirigida al licenciado Danilo Medina, presidente y candidato por el Partido de la Liberación Nacional, a la doctora Soraya Aquino, candidata presidencial del Partido Unidad Nacional, PUN, la licenciada Minerva Josefina Tavares Mirabal, candidata presidencial del Partido Alianza por la Democracia, APD, que lleva de vicepresidente al señor Vergés, que es ingeniero, sobrino de don Manuel Vergés Chupani, que fue presidente de la Cámara de la Suprema Corte de Justicia, y a quien Balaguer solía dejar cuando él tenía que ausentarse, siendo él en esa ocasión el presidente de la República. Al doctor Elías Wessing Chávez, candidato presidencial del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, al licenciado Luis Rodolfo Abinader Corona, candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, al licenciado Atoy de Camp, candidato presidencial del Partido Revolucionario Social Cristiano, al licenciado Pelegrín Castillo Semán, candidato presidencial de la Fuerza Nacional Progresista y Polo Soberano, y al doctor Guillermo Moreno García, candidato presidencial del Partido Alianza País. La carta les dice, y le dice, está invitando a todos los dominicanos a que voten por la persona que ofrezca las cosas que sean de mayor interés para los dominicanos. Y entonces ellos enumeran aquí 7 puntos en donde dicen que si apoyan cada uno de esos candidatos a quienes le están pidiendo que den su opinión sobre estos 7 puntos, que son apoyar el proyecto de ley para el financiamiento de las iglesias de la República Dominicana, número 1. Número 2, rechazar la agenda LGBT, o sea, lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, que incluye el matrimonio y la adopción de niños por parejas del mismo sexo, o sea, que se opongan a la posición que defiende el actual embajador norteamericano en la República Dominicana. También tienen que rechazar el aborto, o sea, pronunciarse en favor de la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte.
El cuarto punto es incrementar la seguridad ciudadana a través de un programa definido de combate contra la delincuencia. Otra cosa sobre la que tienen que pronunciarse los candidatos. Combatir la corrupción y la impunidad en todas sus formas y manifestaciones. Cada uno de esos candidatos que me refiero hace un rato tienen que pronunciarse en ese sentido. Sexto, defender la identidad y la soberanía nacional, resolviendo la masiva presencia de extranjeros ilegales en el territorio nacional. De manera que tienen también que pronunciarse en ese sentido. Y finalmente, defender el medio ambiente y los recursos naturales, puesto que la supervivencia del pueblo dominicano y el bienestar futuro de todos los dominicanos está íntimamente unida a todo eso. Si todos esos candidatos a la presidencia se definen y se pronuncian en ese sentido, vamos a saber quiénes son los candidatos con buenas intenciones para el pueblo dominicano, para la nación dominicana, no buenas intenciones para engrosar los bolsillos de los políticos. Y en consecuencia, tienen que definirse en ese sentido. Si no se definen o evaden el pronunciarse en ese sentido, pues entonces las iglesias recomiendan que no se vote a favor de ellos. En otro párrafo de la carta de las iglesias dice: exhortamos a los líderes cristianos para que instruyan a los creyentes con el objetivo de que les nieguen el voto a todos aquellos candidatos presidenciales y legislativos que se muestren contrarios, ya sea de manera parcial o total, a los principios anteriormente señalados. En cambio, recomendaciones que brinden su apoyo electoral a los candidatos que se comprometan con los valores éticos y principios bíblicos que defendemos. De manera que están claros en la exigencia a los votantes sobre su posición. Un poco más adelante dice: por lo cual es lógico esperar que entre los electores y los elegidos exista una concordancia ideológica y religiosa. A nadie se le puede pedir en justa razón que vote a favor de una persona que cuando asuma el cargo enarbole ideologías opuestas a quienes los principios cristianos contenidos en la Biblia, el cual, reiteramos, es el libro sagrado de la nación dominicana. Esa es la parte principal de la carta que aparece en los periódicos de ayer y a la cual se refieren. Ustedes saben que las guerras religiosas han sido siempre las más terribles. Hoy en día, en el mundo entero se está librando una especie de guerra religiosa en donde los mahometanos están encabezando una guerra santa contra los que no son mahometanos. Y por eso hay tantos problemas en el Medio Oriente. Y queremos que ustedes todos estén conscientes de eso.
la religión cristiana, la que no solamente tienen la mayoría de los latinos, sino 800 millones de personas en el mundo entero, están en entredicho. Ustedes saben que los problemas que hay son serios. Vamos a subir ahora para nuestros anunciantes, y cuando regresemos, los que quieran hacer alguna llamada telefónica estarán libres de hacerlo para comentar cualquiera de las cosas que hemos estado diciendo en la mañana de hoy. Adelante. Señores, yo quería a continuación comentar algo sobre algo que me preocupa a mí y a todos los dominicanos, que es la huelga médica que se está llevando a cabo en el país por etapas. Desde hace tiempo aquí se han estado tomando los rábanos por las hojas, como quien dice. Cuando yo regresé al país en el 1961, ya médico y especializado, el primer sitio que yo fui a ver cómo funcionaba era la Asociación Médica de aquella época. La Asociación Médica se encontraba frente al Parque Independencia, en los altos de Men el Chino, en la segunda planta, y era un lugar semiabandonado. Cuando fui allá y pregunté qué pasaba, me dijeron, bueno, que es que no hay dinero para nada. Y esa asociación médica debía varios meses atrasados de alquiler y no había nada de nada. Entonces yo me dispuse a tratar de mejorar esa situación. Visité los laboratorios de productos médicos, farmacéuticos, y les pedí la cooperación que todos la brindaron. Se pudo poner al día los alquileres, se pudieron comprar algunas mesas y sillas que se necesitaban, y empezó eso a caminar mejor. Pero los médicos que estaban ahí tenían una mente bastante distinta de la que yo tenía y de la que yo traía de fuera del país, viendo cómo funcionaban las asociaciones médicas de otros países. Y al poco tiempo de yo llegar, se anunció que iba a haber una visita de el presidente Somoza de Nicaragua al país, y que se esperaba que fuera acogido. Y entonces los médicos se reunieron y dijeron que había que hacer un repudio a la presencia, y entonces el poco dinero que había en caja se quiso o se utilizó para poner unos anuncios en los periódicos repudiando la presencia de Somoza, de Tachito Somoza, en el país. Yo dije que yo pensaba que ese no era un asunto, no era un problema de los médicos dominicanos, y mucho menos de la Asociación Médica, que eso era un asunto de los políticos, pero que si venía, de todas maneras, se publicara lo que se publicara, iba a venir Tachito Somoza, porque había sido invitado por el gobierno que había en aquella época, y que muchos de los que estaban ahí iban a tratar de conseguir entradas para una recepción que le iba a hacer el gobierno a Tachito Somoza en el Palacio. Y que a continuación de eso, Tachito Somoza iba a hacer en reciprocidad una recepción a los funcionarios del gobierno y a los invitados a la reunión original, y que todos ellos iban a hacer lo posible por conseguir invitación para ir a esa segunda reunión. Pero decidieron escribir lo que iban a escribir en el periódico repudiando la presencia. Pero llegó Somoza, se hizo la recepción en Palacio. Muchos de los que yo les dije que iban a tratar de conseguir invitaciones, fueron al acto,
salieron retratadas en los periódicos, después hubo otra recepción en el Hotel Jaragua y también fueron y demás. Ante esa situación yo opté, porque si esa es la mente de ustedes, que ustedes no están pensando como médicos, sino como políticos, que de paso son médicos, pues yo me voy de esta asociación médica y no vuelvo nunca más. No tengo que decirle que no solamente yo no volví nunca más a la asociación médica, sino que cuando se organizó el colegio médico, que era la continuación de eso, tampoco me inscribí. Yo no soy miembro del colegio médico, ni lo fui tampoco de la Asociación Médica Dominicana. Simplemente ejercí mi profesión durante 55 años de manera tranquila y exitosa. Y aunque una vez en una huelga médica que se hizo en aquella época también, me llamaron por teléfono porque yo estaba trabajando en mi oficina. El que me llamó por teléfono, a quien yo reconocí por su voz, que es todavía anda por ahí, y fue un individuo que se la daba en aquella época de comunista, pero que ahora ha resultado todo lo contrario. Y me amenazó que cómo era que yo estaba trabajando. Y yo, bueno, yo estoy aquí trabajando porque yo y mi familia, que es muy larga, vive de esto. Si a usted le molesta el trabajo que yo hago, venga acá y impídamelo. Yo voy a estar dentro de una hora en la puerta de mi oficina para que usted venga a impedirme que yo trabaje, porque usted lo piensa así por razones de tipo político. Le dije sí, venga armado, porque yo siempre ando armado, y usted va a tener que impedir a tiro que yo no venga a trabajar. Ese señor más nunca me llamó, ni me habló, ni por supuesto no apareció allá. Siempre me opuse a las huelgas médicas, porque esas huelgas médicas solamente castigan a la parte más pobre de la población. Fíjense que yo le dije que estaba en mi oficina trabajando. Ya yo, después de los primeros 10 años que dirigí el departamento de recién nacidos de la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, no trabajé más nunca como al servicio del Estado. Y ejercí durante 45 años más como médico. Y con eso mantuve, eduqué a mi familia para que sean lo que son hoy en día. Entonces, naturalmente muchos de los directivos de la asociación médica eran amigos míos. Incluso porque yo llegué a fundar un grupo médico que se llamaba Grupo Médico Bolívar y que llegó a tener 46 oficinas de médicos. Y la mayor parte de los médicos dominicanos distinguidos trabajaron allá. Muchos de ellos eran directivos de la asociación médica y muchas veces me pidieron que fuera a la asociación médica y me incorporara. Yo siempre les decía lo mismo, digo, eso no me va a modificar mi sistema de vida y en cambio ustedes se van a ver obligados a expulsarme de la asociación el día que decidan hacer una cosa con la cual yo no esté de acuerdo, como hacer una huelga médica. En una ocasión, yo descubrí en Paso Bajito una clínica rural que hay en la carretera entre Jarabacoa y Constanza, y que daba servicio a la reserva de Mano Verde, donde yo tenía relaciones, sigo teniendo relaciones de manejo de esa reserva. Y me encontré con que el médico que trabajaba ahí, un médico apellido Rosario, había hecho un acuerdo con la Universidad de Madrid. Venían médicos españoles y odontólogos a trabajar todos los veranos durante varias semanas o meses,
y traían equipo, traían medicamentos y demás, y atendían a toda la gente de por ahí. Nos hicimos amigos y era un médico joven. En una ocasión vino a mi oficina a decirme que como él sabía que yo incluso era el médico de los hijos de varios de los directivos, que él quería inscribirse en la asociación médica para que yo lo ayudara, lo recomendara. No, tú puedes ir y puedes inscribirte. Ahora, yo te recomendaría que no te inscribieras. No, pero que yo tengo que inscribirme porque es necesario, porque yo trabajo con el gobierno, entonces piden eso. Bueno, se inscribió. Como un año después, volvió a mi oficina a decirme que él se encontraba muy desalentado y muy triste porque lo habían expulsado de la asociación médica. Yo, ¿cómo? ¿Y por qué te expulsaron? Dice, usted sabe que yo trabajo ahí en Paso Bajito. Toda esa gente ahí me quieren muchísimo. Yo soy el único médico que está en esa zona. Me quieren tanto que como saben que yo gano poco, y ahí lo que se cultiva es habichuela, me tienen una parcela que ellos dicen que es mía, pero ellos la aran, la cultivan y recogen las habichuelas y demás, y entonces cada vez que recogen las habichuelas y las venden, me traen el importe de esa venta de mis habichuelas, con las cuales yo no trabajo para nada, sino en la... Y eso hace que yo tenga un ingreso extra y en consecuencia es una manera de ellos agradecerme. Dice, porque yo no tengo ahí horas ni días de trabajo. Dice, imagínense usted que me dicen que yo tengo que declarar una huelga y yo que soy el único médico de por ahí, voy a dejar de atender a esa gente que viven ahí y además yo no puedo dejar de levantarme a las 2, a las 3 de la mañana, a la hora que me necesiten, o aparecerme cuando viene un campesino de esos que arando o limpiando se dan un machetazo y se cortan y tengo que poner una antitetánica, coserle la herida. Yo no puedo dejar de trabajar con ellos. Entonces, habían decretado una huelga médica, yo no hice caso de la huelga médica, seguí trabajando igual que siempre, ellos lo han sabido y en consecuencia me han expulsado de la asociación médica. Y yo, bueno, dentro de un tiempo eso se levantará y tú te podrás inscribir si quieres otra vez. Pero eso te demuestra a ti que aquí esas instituciones no trabajan para mejorar la condición del médico, educativa y facilitarle la vida como debería de ser, sino que quienes los mueven son la política. Y la política en este país, normalmente los que la ejercen, son personas que están buscando su propio provecho, no el interés del país. Por eso es, les digo ahora a ustedes, televidentes, que en este país los abogados, los ingenieros, el CODIA, etcétera, no defienden los intereses de sus asociados, defienden intereses políticos. El día que la asociación médica, el colegio médico, deje de ganarse la presidencia, el dinero que aporte un partido político para financiar las elecciones y deje la política de meterse en todas esas asociaciones, entonces todos nosotros los dominicanos estaremos mejores. Señores, ya no están enviando hasta la próxima semana, que como es Semana Santa quizás haya que saltarla y entonces nos veremos dentro de 2 semanas, si Dios quiere. Que tengan un buen fin de semana.